Comencemos ya entonces con la presentación de la revista Tras de Mar. Lo primero, comentar que se trata de una presentación en diferido debido a las actuales circunstancias sanitarias. La revista se encuentra en funcionamiento desde septiembre de este año y se trata de una publicación digital integrada en el repositorio de proyectos culturales del Gobierno de Canarias. Tras de Mar nace con la finalidad de generar un espacio y un punto de conexión para la literatura escrita en Canarias, en otros territorios insulares del mundo y en lo que podríamos llamar las islas continentales, que son lugares donde se escribe desde la marginalidad o el aislamiento, fuera de los grandes centros culturales y de sus dinámicas de funcionamiento. En este sentido, Tras de Mar aspira a seguir la tradición de las revistas insulares de cultura que surge a comienzos del siglo XX, cuando aparecen las primeras revistas específicamente literarias del archipiélago, como Castalia y Hespérides, que se centraban en la difusión del modernismo canario, o La Rosa de los Vientos y Cartones, que dieron acogida a las vanguardias. Esta tradición alcanzó un punto culminante con Gaceta de Arte, que fue símbolo de la apertura cultural de la Segunda República, y continuó en la posguerra y el franquismo con publicaciones como Mensaje, planas de poesía, Alicio o Fablas, sorteando las dificultades de la dictadura hasta llegar a la transición a la democracia, y se ha prolongado en las últimas décadas con una gran variedad de revistas, de las que voy a citar, entre otras, nombres como Puente Palo, Liminar, Fetasa, Sintaxis, Maestro Alba, Calibán, Espejo de Paciencia, Piedra y Cielo, La Salamandra Ebria, Insular, Meletea, Fogal o Dragaria, y publicaciones vinculadas a las instituciones culturales, como son los Cuadernos del Ateneo, publicados por el Ateneo de La Laguna, la revista Nexo, editada por el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, o la revista de la Academia Canaria de la Lengua. Nuestro consejo editorial está integrado por quien les habla, Ramiro Rosón, y por los poetas Samir Delgado e Iván Méndez González, ambos originarios de Canarias, pero que en la actualidad se encuentran residiendo en México. Al mismo tiempo, al lado de nuestro consejo editorial, contamos con un comité editorial de carácter internacional que incluye autores de otros territorios insulares del mundo, como Arturo de Simone, natural de la isla de Aruba, que se encuentra a mi izquierda con nosotros, o Catherine Boudet, poeta, politóloga y periodista, nacida en la isla de la Reunión y residente en la isla de Mauricio. Este comité editorial internacional, que se encuentra en desarrollo, surge con el propósito de ir incorporando autores de otros territorios insulares del mundo para tejer una cartografía amplia y diversa de la poesía de los archipiélagos, y que este proyecto cultural vaya creciendo como un rizoma que se expande por diversas islas y territorios archipelágicos para ofrecer una imagen lo más exacta posible de las literaturas insulares. A continuación, quería comentar un poco las razones por las que nos hemos decantado por el formato de la revista digital. Este formato surge un poco como respuesta al auge de las nuevas tecnologías y permite una mayor difusión y universalidad en la medida que los contenidos llegan con mayor rapidez y con mayor facilidad que el formato impreso, además de suponer obviamente pues una reducción de los costes editoriales, y sobre todo nos permite sortear las dificultades con que nos encontramos en la actual situación de pandemia para la difusión de la cultura ante la crisis del sector cultural. Quiero presentar a los invitados que están con nosotros en este acto. En primer lugar, voy a presentar a Saas Martín, que se encuentra a mi derecha. Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1954, cuenta con una larga trayectoria como comunicador radiofónico, en la que ha ejercido la crítica literaria a través del programa Los Libros de Radio 5 y ha recibido los premios Justicia y Paz en 1983 y Amigos de la Tierra en 1984. Ha colaborado en diversas publicaciones españolas hispanoamericanas como Triunfo, Cuadernos Hispanoamericanos, Mundo Hispánico, La Nueva Estafeta, Barcarola, Fablas o Liminar, entre otras. Ha obtenido diversos galardones, como el Premio de Cuentos de la Caja de Ahorros de Tenerife en 1975, el Julio Tobar de Poesía
en 1977, el Premio Alfonso García Ramos de Novela en 1989, el Premio de Poesía Tomás Morales en 1991, el Premio de Teatro Ángel Guimerá en 1990, y desde 2007 es académico honorario de la Academia Canaria de la Lengua. Ha publicado poemarios como Títeres sin cabeza, Paisaje, Indiana Sons, Peligro intacto, Navegaciones al margen, Mar de fondo, Cuánto necesario, La espiral o Fe de vida, que constituye su antología poética de su producción entre 1978 y 2011. Como narrador ha publicado las novelas Nacaria, Los trabajos de Esther, La noche enterrada, El farallón, Absurdos mueren Los Ángeles, Un rumor de siglos, entre otras. Y también es autor de los libros de relatos Rastros sobre las olas, La mano entre las líneas, Caja de ecos o La edad de fuego. Por último, como dramaturgo, ha publicado Las cartas de los náufragos y Así que pasen 50 años, y Los ciegos, La barraca de las maravillas y Teatro de maniobra. Nuestro segundo invitado, que se encuentra aquí a mi izquierda, es Arturo de Simone, nacido en 1984 en Aruba. Viene al mundo en esta isla caribeña de las Antillas Holandesas, en el seno de una familia de exiliados argentinos, y es poeta y traductor. Sus poemas y cuentos y sus artículos sobre política y crítica de arte se han publicado en revistas literarias de Estados Unidos, el Caribe o Reino Unido, como Drunken Boat, New Orleans Review y Open Democracy, entre otras, y se han traducido al árabe, al español y al francés. Entre su producción literaria podemos destacar libros como Cartas a Carlos Marx y otros poemas, un poemario bilingüe editado en Perú, Mare Nostrum, Cosa Nostra, publicado por Ediciones Hesterglock en Inglaterra, y La Amada de Túnez, que se ha publicado este año en varias ediciones, incluyendo su versión bilingüe en Argentina, a cargo de Clara Beter Ediciones. Antes de pasar a lo que será nuestra mesa redonda, nuestro turno de preguntas en el que los autores debatirán un poco sobre cuestiones como la creación literaria, el estado de la industria cultural o las identidades insulares, me gustaría comentar un poco la estructura con la que se plantea nuestra revista. En la actualidad, Tras de Mar cuenta con 10 secciones. La primera, Liverpool 2021, es un homenaje a José María Millares Sal, creado con motivo del centenario de su nacimiento. La segunda, Macaronesia, se presenta como un espacio para las literaturas de la región macaronésica, Madeira, Azores y Cabo Verde, y por lo tanto como un punto de conexión con la lusofonía, como toda el área de habla portuguesa. En tercer lugar tenemos Neuroarte, que es una sección que recoge artículos y ensayos para dar a conocer el trabajo del Instituto de Neuroarte, una entidad fundada por el filósofo belga Luc Delannoy en 2003 y que pretende investigar los mecanismos de la creación artística desde el punto de vista de la neurociencia, tendiendo puentes entre las ciencias y las humanidades. En cuarto lugar tenemos El Invernadero, una sección denominada en homenaje al poemario de Félix Francisco Casanova, y que se constituye en un espacio para visibilizar la creación de los jóvenes escritores desde una diversidad de registros y tendencias en consonancia con la filosofía que inspira nuestra revista. En quinto lugar tenemos La Conexión de Eric Balcott, que es un espacio para las literaturas del Caribe, de las que hoy tenemos un representante con nosotros, Arturo, y se denomina así en homenaje al premio Nobel, autor de del poema épico Homeros. En sexto lugar, el Observatorio Amadou Ndoye, que es un espacio para las literaturas africanas, toma su nombre del investigador senegalés Amadou Ndoye, que dedicó su carrera académica a estudiar las letras canarias y latinoamericanas y de alguna manera pretende ofrecer un puente con ese espacio literario que muchas veces ha permanecido totalmente desconocido para nosotros a pesar de su proximidad geográfica. En séptimo lugar tenemos la sección Telémaco, que recibe su nombre no solo del hijo de Ulises, el que se echó a la mar en busca de su padre, sino también del barco que protagonizó uno de los episodios más trágicos de la historia de la emigración en Canarias. Esta sección pretende recoger propuestas literarias escritas desde la alteridad, es decir, desde la condición de ser diferente, de ser otro, distinto a la mayoría,
y el compromiso social, incluyendo textos que de alguna manera demuestren una vinculación clara con valores como la paz, la ecología y los derechos humanos. Tenemos una habitación propia también que constituye un homenaje al ensayo de Virginia Woolf y que acoge propuestas literarias escritas por mujeres y por el colectivo LGTBI desde la perspectiva del pensamiento crítico y la reflexión transformadora. Tenemos también la sección Continentes, que recoge la literatura de lo que podríamos llamar las islas continentales, un poco como ya anticipé al principio de esta presentación, que son lugares donde se escribe desde la marginalidad o el aislamiento, fuera de los grandes centros culturales. Y, por último, en 10º lugar, la sección Latitud 28, que surge como un homenaje al grupo artístico creado en la década de los 60 por el escultor gran canario Toni Gallardo, desde el compromiso político y la lucha antifranquista, y recoge la tradición de diálogo entre las artes, especialmente entre la literatura y las artes plásticas, que comienza con revistas como Cartones, La Rosa de los Vientos, y que de alguna manera alcanzó su cenit en Gaceta de Arte, como venía explicando antes. A continuación, sí quisiera leer el segundo manifiesto de la revista. Nosotros, debido al hecho de que esta presentación de alguna manera se trata de una presentación diferida, esto tendría que haber sucedido en septiembre cuando salió la revista, pero las circunstancias sanitarias han hecho imposible el evento hasta ahora. Nosotros tenemos ya un primer manifiesto titulado Archipiélago Cosmos, en el que se resumen de alguna manera los valores de universalidad, diversidad y mestizaje que pretende captar nuestra revista. Y ahora, con fecha de hoy, ha salido, publicado en la página web de la revista, este segundo manifiesto que de alguna manera ahonda y continúa las ideas expresadas en el primero. Dice así: Manifiesto 2, Archipiélago Cosmos. Hace 20 millones de años, las Islas Canarias comenzaron un periplo geológico de diferentes ciclos volcánicos para constituirse, durante ese periodo insólito y situado fuera de la historia, en el archipiélago que hoy conocemos. La literatura ha sido uno de los modos esenciales para contar la vida y reflejar la realidad de todos los lugares. Sobre el origen y el destino de las islas en el mundo, existen numerosas épicas, tendencias y registros que han ofrecido un mosaico de paisajes, crónicas, mitologías y poéticas para la posteridad. ¿No son las islas una avanzadilla pretérita de los mapas que dieron cuerpo a las ideas de cada civilización? ¿Pueden las islas contener en sí mismas la tragedia cósmica y el designio feliz de la vida durante la contabilidad del planeta? Ante la inercia de las estadísticas y los telediarios en la aldea global, preconizada por Marshall McLuhan, nuestro propósito consiste en rescatar por medio de la palabra múltiple y variada el potencial de espacios diferentes y de nuevos intercambios que nos brinda la insularidad universal. Como en la novela La Lesac de Doug Glissant, invocamos una nueva luz, el primer calor del primer día, para las creaciones de nuestra contemporaneidad insular. El tiempo de los volcanes y el de la memoria retornan en un infinito necesario que supere la reducción de las islas a territorios exclusivos de hospedaje vacacional. El antropólogo Marc Ogier puso de moda el concepto del no lugar para aquellas localizaciones de tránsito humano donde nada permanece, como los aeropuertos y las estaciones donde se produce una movilidad acelerada y sin conciencia de su propio impacto sobre el devenir de las existencias. Las islas también han padecido a primera vista esa invisibilidad de los flujos humanos, difícilmente pensables en su diversidad de procedencias y desenlaces. Pese a la presión urbanística y el deterioro ecológico, el mestizaje y la polifonía de voces que el transcurso de los siglos ha orquestado en los archipiélagos construyen una deseable encrucijada para las islas, de una riqueza fértil y casi inexplorada. Esta diversidad cultural, que recuerda la de su patrimonio botánico y a la singularidad ecológica de nuestras reservas de la biosfera, se contrapone al colapso de la sobreabundancia y al monopolio del poder ejercido desde los centros continentales. Ante la vieja y caduca noción del paraíso, reivindicamos el lado inédito de la historia y el potencial de las literaturas para anticipar nuevos horizontes de convivencia sostenible. Como dijo el premio Nobel griego Odysseas Elitis, abogando por la transparencia absoluta, mientras surcaba el mar en una travesía imaginaria junto a las Symplegades, los míticos escollos móviles que amenazaron a los argonautas, es justo dar a lo desconocido la parte que le pertenece. He ahí
por qué debemos escribir. También las islas han sido lugares de excepción y de clarividencia, los potentes telescopios que descifran el universo desde la nocturnidad privilegiada de los observatorios insulares demuestran la carga de su futuro que habitamos durante el sueño. Los habitantes de las islas sueñan como Rainer Maria Rilke en su novela Los cuadernos de Malte Loris Bridge, que pensaba no poder dejar de dormir con la ventana abierta, mientras los ruidos y el silencio revelaban para su existencia un interior desconocido. La creación literaria ha actuado como un magma providencial para la afirmación de las islas como espacios del metabolismo cultural, pues desde este otro lugar sostenemos el pulso contra la pérdida de sentido de un planeta falsamente interconectado bajo la lógica online y sumamos nuestra vocación internacional para la búsqueda y el hallazgo de los ecos de otras islas que se reconozcan en el archipiélago cosmos para la conciencia de un exterior unánime de vida, donde los idiomas y las poéticas confluyen hacia una enumeración de rutas insospechadas en los diccionarios de las letras. La revista Tras de Mar aspira a ser la confirmación de la posibilidad de renovación y un referente más de las nuevas formas de habitar el multiverso literario, abriendo otra vez los 1000 grifos de sal del mapa lancelótico del vanguardista canario Agustín Espinosa, compaginando la maldita circunstancia del agua por todas partes de Virgilio Piñera con la noria negra del manglar virgen de Messesser en el Caribe. Todas las islas pueden volver su mirada al espejo de la creación y comenzar un diálogo necesario entre archipiélagos, reconociendo un mismo latido como un universo democrático. En sus territorios, como en el poema Trópico de Josefina Pla, hay piedras que encierran astros y se puede escuchar al fin la música del mundo en su primera tarde. Bueno, a continuación quisiera comenzar ya el turno de diálogo con los invitados. Y en primer lugar me gustaría preguntar a Arturo de Simone y a Sabas Martín por turnos sucesivos, de manera que cada uno nos dé su visión del tema, sobre el estado actual de la creación literaria y la cultura, incluyendo cuestiones como la situación de la industria editorial, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social, los problemas y perspectivas de futuro, los obstáculos que encuentran los creadores para dar a conocer su trabajo, y también me gustaría preguntarle si, en su opinión, se ha producido una devaluación de la literatura en estos tiempos donde la inmediatez y la celeridad predominan en la transmisión de los contenidos culturales y de la información en general. Te cedo, Arturo, la palabra para que puedas un poco comentar en tu opinión lo que te parece. Bueno, buenas noches y gracias por invitarme, Ramiro. Bueno, estoy hablando en mi segundo idioma, creo que eso ya será claro. Así que la pregunta es, ¿qué son los desafíos de la creación literaria? De alguna manera, en nuestro momento actual. Ajá, bueno, bueno, esto depende bueno, no sé por dónde exactamente empezar, porque hay el acto individual de escribir y hay lo que pertenece a esta época. O sea, creo que un desafío sería que para nuestra generación es una generación bastante academizada, en el sentido de que la mayor parte de la gente de nuestra generación que escribe o que está leyendo literatura lo hacen dentro del contexto de la universidad, y ahí hay unos patronos de pensamiento que
pretenden de gran diversidad, pero son bastante o relativamente rígidos. Y se escribe dentro del contexto académico y predominantemente, y esto nuestra época creo que tiene eso en común con la Edad Media, con la época medieval, cuando solamente los curas escribían, traducían, y la tarea de un novelista o un poeta en general es una personalidad relativamente autodidacta, diría. Y las islas creo que son sociedades que conducen más fácilmente a las personalidades autodidactas que sociedades metropolitanas, porque por la falta de recursos uno tiene que improvisar y armar su propia personalidad y su propio razonamiento para existir en una isla, especialmente una isla que anteriormente fue una colonia, la historia borrada. Hay que inventar mucho más en una isla que en una sociedad metropolitana. ¿De alguna manera crees que la insularidad favorece la creación por cauce extraacadémico fuera de esas instituciones? Perdón, no entendí. ¿Que de alguna manera crees que el hecho de ser un creador insular, de vivir en una isla, favorece que la obra literaria se desarrolle un poco al margen del cauce académico de las instituciones oficiales? Creo que eso depende, porque una isla, una sociedad frágil, puede ser fácilmente dominada por cualquier cosa. Puede ser dominada por un nuevo hotel, un circo, cualquier entidad ajena fácilmente puede dominar a una isla. Y creo que lo que observo en el Caribe, aunque mi vida o mi existencia no es enteramente dentro del marco del Caribe, yo he viajado mucho, tengo familia en Argentina, tengo antepasados en otras partes del mundo, pero en ese sentido que dijo Derek Walcott, que lo que define a todos los habitantes del Caribe es que todos descendieron de naufragios, y en eso encajo bastante bien. Mis ancestros o mis antepasados en todo caso, pero creo que el sistema académico que se manifiesta en el Caribe amenaza con traer discursos ya armados, ya preempacados al Caribe. Especialmente ahora que está de moda cierta perspectiva sobre lo racial. Entonces viene un discurso ya armado desde los Estados Unidos a Trinidad y a la academia y ahí se difunde, y entonces crea un nuevo reto, agrega a los vestigios del sistema de educación antiguamente colonial, básicamente, pero en una forma muy moderna, postmoderna. Sí. No sé si estoy siendo muy claro. Sí, de alguna manera el colonialismo y sus estructuras académicas, educativas, culturales, ¿crees que continúan a pesar de la evolución de la sociedad actual, del desarrollo tecnológico? Creo que en el Caribe los patronos del conservadurismo sí. Continúan bajo el auge de la progresía, porque también muchos de los países que colonizaron y después negociaron nuevos tratados con islas en el Caribe, como Holanda, Francia,
estos países adoptaron ideas progresistas y entonces adoptaron una idea progresista de cómo rehabilitar las relaciones coloniales. Y entonces creo que el mundo académico forma parte de eso. Y creo que el mundo académico es el mayor desafío. Los valores o ciertas tendencias, no soy anti-universidad en ningún sentido, pero ciertos vertientes dentro del mundo académico que se ve bastante, afectan y tratan de predeterminar cómo la escritura de nuestra generación se debe o puede manifestar. Y eso se ve mucho, interrumpime en cualquier momento si quieres, pero eso se ve mucho también en la construcción de la literatura latino en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se llama latino es una construcción en sí, que no se trata de literatura de Latinoamérica, sino una especie de una expresión muy restringida desde la cultura de jóvenes estudiantes en los talleres universitarios de literatura en Estados Unidos que son de ascendencia inmigrante latina o de la diáspora puertorriqueña y hay el mundo académico ha creado una estructura ya hecha donde permite poca innovación, permite muy limitada innovación y libertad. Y entonces eso es un reto que veo. Sí. Claro, me gustaría saber, darle la palabra ahora a Sabas Martín para conocer un poco su opinión acerca de todos estos temas sobre los que estamos debatiendo ahora. Bien, buenas noches a todos y todas por cumplir con lo políticamente correcto. Agradecer la invitación de Tras de Mar para participar en esta anómala feria de cultura y literatura. Pero bueno, mientras venía para acá, y antes de entrar, si me permite, directamente a responder algunas de las cuestiones que se han planteado, me estaba pensando un poco sobre el concepto de isla e insularidad y me vino a la mente una imagen. La imagen es que las islas anidan en sueños azules. Quiero decir que son una excepción de la geografía. Una isla es una excepción porque anida, tiene su nido en el sueño azul que es el mar. Y es una excepción tan rara, que además se reúne, se agrupa con otras islas formando archipiélagos. Y curiosamente los archipiélagos están unidos por lo que los separa, que es el mar. Voy hilando todo esto para llegar a donde quiero llegar, que es a través del mar. A través del mar, tras de mar, podemos intuir, ver que hay otras islas, otros archipiélagos que no están a la vista, que los intuimos, que sabemos que están ahí, pero que están unidos, estos archipiélagos, estas islas, estamos unidos ya no por el sueño del azul del mar, sino que están unidos por el sueño de la palabra. Eso explica, o explicaría, o podría dar un sentido a que un arubeño, un canario, de cualquier sitio del mundo pueda sentirse hermanado, pueda sentirse reconocido con alguien de unas latitudes totalmente diferentes, porque a fin de cuentas trabajamos con la palabra, con los sueños de la palabra, con las dificultades de la palabra, con los silencios de la palabra, pero a fin de cuentas formamos una tribu, formamos una comunidad, los que trabajamos, los que estamos metidos en este maldito o bendito oficio de dar vida a los sueños de la palabra. Para llegar a lo que tú me decías, a lo que comentabas antes, yo creo que de las dificultades, de los problemas, habría que establecer
a trazo de brocha gorda una separación elemental. Una es el acto creador en sí, la escritura, el escritor que escribe en soledad o que debe escribir en soledad, y otra es el fenómeno industrial que se deriva del acto de la creación. Por abreviar, yo diría aquello que creo que repetía, bueno, lo ha repetido mucha gente, entre ellas Borges, García Márquez y tal, que a un escritor lo que hay que exigirle es que escriba bien, que escriba con calidad, y que si no puede escribir bien y si no puede hacerlo con calidad, por lo menos que lo haga con honestidad. Y a partir de ahí, a la industria cultural, en estos momentos concretos, habría que pedirle muchas cosas, porque además estamos en un cambio de paradigma, es decir, no solo por la situación sanitaria que estamos atravesando, que ha venido a poner todo patas arriba, patas abajo, por delante y por detrás, sino simplemente porque estamos en un periodo de cambio, ya no es el fin de siglo, ya no es otra nueva era, ya pasó el miedo del año 2000, estamos cambiando un paradigma de la cultura a través de nuevos sistemas, nuevas formas de escritura y nuevas formas de comunicación. Yo personalmente no tengo ninguna respuesta, creo que somos los que estamos viviendo en estos tiempos una suerte de dinosaurios en peligro de extinción, y que en la soledad de la escritura es donde debemos encontrar al menos la propia respuesta. Yo es lo que hago. Después, si me piden que reflexione y tal, voy a decir que yo soy un creador, básicamente me considero poeta, aunque como hayas dicho, haya tocado todos los palos, pero yo no soy un hombre de la industria de la cultura. Entonces, no sé qué soluciones, sé que estamos en un cambio de paradigma, sé que habría que buscar soluciones, que habría que buscar vías alternativas, que habría que incorporar las nuevas formas de expresión, sé, pero no tengo las herramientas yo personalmente para ir más allá de escribir e intentar escribir bien. Claro, me gustaría destacar de lo que tú has dicho, por ejemplo, la doble condición del mar como separación y unión al mismo tiempo, y cómo de alguna manera ese espacio onírico, esa geografía onírica que constituyen las islas sobre la superficie de los mares, se traduce de alguna manera en los poetas. Y yo creo que es ahí, desde esa perspectiva individual, cada uno desde su ámbito, desde la soledad de la que comentabas, que se desarrolla la obra creativa, que podemos hallar propuestas y quizá respuestas a toda esta situación de incertidumbre que nos invade. Bueno, la insularidad, yo creo que a todo el mundo, a todas las personas, la geografía de una u otra manera la condiciona, para bien, para mal o para dejarlo indiferente, pero no es lo mismo, evidentemente, una literatura continental, por muchas razones se podría matizar, que una literatura insular. En mi caso concreto, y creo que la mayoría de los escritores isleños, esa presencia del mar se manifiesta de una u otra manera. Hablabas antes del Caribe, de Derek Walcott, el mar de las lentejas, bueno, hay 20.000 formas de registrar esa presencia de lo marino en escritores insulares. Es que mientras hablaba, estaba acordándome de una reciente anécdota ocurrida estos días en un supuesto congreso, no sé qué, de escritores en La Palma, me parece, donde había escritores que negaban la importancia del mar, que el mar era un elemento peligroso, era un enemigo, que no se podía cantar al mar, había que maldecirlo. Digo, ¿y eso por qué? Entonces las explicaciones que decían es que era en la tierra, en los roques, en la montaña, donde estaba la esencia de la insularidad. Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Para mí no, la esencia de la insularidad está en el mar, está en los volcanes, está en los sauces, en el Fayal, Brezal, en el Pino, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir, por abreviar, es que efectivamente sí entiendo que la geografía condiciona, está presente a veces, en mi caso concreto, de forma explícita,
hay otras que es, en otros autores, más soterrada, más opacada, pero la insularidad per se no es ni buena ni mala, como puede ser bueno o malo, pues el paisaje de Asturias para un escritor asturiano, o para un escritor levantino, o para un... Es decir, que la geografía incide y afecta en tanto que el escritor la sienta o no la sienta, pero tiene todo el derecho del mundo a no sentirla. En mi caso concreto, yo sí, lo confieso, y ahí está mi literatura para ratificarlo, que yo no sabría escribir sin el mar, yo no sabría escribir sin los volcanes, yo no sabría escribir sin los dragos. ¿Por qué? Bueno, son misterios que no son fácilmente explicables. El misterio de la creación artística, como diría Stefan Zweig en una de sus conferencias. Y en relación con todas estas cuestiones, yo les quería preguntar un poco sobre la relación entre identidad y diversidad, que viene muy al hilo de lo anterior, pasando ya un poco de la geografía a la historia. En su opinión, ¿cómo se define y construye la identidad insular? ¿Qué papel han tenido conceptos como la diversidad y el mestizaje en la construcción de las identidades insulares? Y si consideran que este proceso histórico y cultural se ha tratado adecuadamente desde los ámbitos oficiales o se ha ignorado muchas veces. Para eso me gustaría pasar el turno de palabra a Arturo. Bueno, si me remito a la realidad de la isla donde nací y me crié, es una cultura de mestizaje y el idioma nacional es un idioma de cierto mestizaje, y porque combina, es una mezcla de cierta forma de portugués, de español arcaico, hablado por los distintos exiliados del Reino de España, los sefarditas. La gramática, en cambio, no es latina, la gramática del idioma no es europea, no tiene tiempos, es otra estructura, así que ese idioma ha sido muy importante para la identidad de la gente de Aruba y Curazao. Yo soy un escritor anglófono, pero también he escrito algunos poemas en papiamento y siempre he estudiado la historia de este lenguaje. Y si me preguntas si eso es reconocido por centros oficiales, bueno, los escritores en Aruba y en Curazao mayormente han tratado extrañamente de producir una obra escrita en holandés, porque el sistema educacional colonial era en holandés y había más oportunidades para edición en Holanda, y extrañamente hicieron un compromiso de aceptar esta exigencia de producir en un idioma que era ajeno, porque en Holanda no reconocían al idioma de ellos, incluso era prohibido en las escuelas hablar en el propio lenguaje. Sí. Y en Trasdemar, o también en otro proyecto que estoy haciendo, que vamos a introducir a Trasdemar, estoy editando una antología de poetas que escriben en papiamento, de Aruba y la isla Curazao, la isla vecina de Aruba, la isla hermana de Aruba. Sí. Claro, sí.
Sí, parte de las Antillas holandesas y que un poco comparte lengua y cultura con Aruba. Sí. Y bueno, me gustaría ahora pasar el turno de palabra a Sabas Martín para que opine sobre este tema. Sí, yo creo que evidentemente por la misma condición física que define a la isla, somos territorios, como dijo bien Domingo Pérez Minig, de entrada y salida de viajeros. Permanentemente en las islas, Canarias en concreto, ha estado recibiendo inyecciones, proyecciones de gente del exterior. Nuestro propio lenguaje, nuestro propio dialecto está, bueno, dialecto, en fin, el español de Canarias está lleno de préstamos del portugués, de muchos de esos visitantes que hemos tenido a lo largo de la historia. A mí había una cosa que me llamaba mucho la atención, donde estudiando el arte, resulta que Canarias era el sitio del mundo donde en proporción de población y obras de arte flamenco era donde más había en el mundo, en Canarias. ¿Por qué? Bueno, pues por la historia de cuando venían los holandeses, se pagaban las transacciones comerciales con cuadros, con obras de arte, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, quiero decir que efectivamente las islas y Canarias en concreto somos un territorio de aluvión. Eso ha propiciado, y yo creo que para bien, una cultura de fusión y de mestizaje. La lejanía, además de la España peninsular, hace que nos identifiquemos casi más con América Latina que con Europa. Pero sin embargo, de Europa vinieron, y ahí recuerdo que en ese sentido también Canarias fue una de las avanzadillas mayores para la cultura en general en lengua española, pues todas las vanguardias. Ahí tenemos la historia de Gaceta de Arte, La Rosa de los Vientos, etcétera, etcétera. Canarias fue ese puente, ese sitio de transición donde se aclimataron todas esas vanguardias que a veces nos diferencian tanto de la cultura de la meseta peninsular, porque ellos en la meseta peninsular normalmente, siempre hay excepciones, disculpen la generalización, que siempre es una injusticia, pero la tradición cultural de la España peninsular es el realismo, el polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga, en tanto que la nuestra es de las vanguardias, es el surrealismo, básicamente, entre otras muchas, ¿no? Entonces, eso me recuerda y con esto acabo para no extenderme demasiado, una frase que dijo Octavio Paz, hablando de la diferencia entre la poesía contemporánea, moderna, que se hacía en la España peninsular y la que se hacía en Canarias y en América Latina. Y decía que el problema es que entre el Cid y el Quijote, en la España peninsular se quedó con el Cid, es decir, el realismo, el polvo, sudor y hierro de los mamachados y tal, en tanto que Canarias y América Latina, precisamente por ser territorios nuevos, por estar reinventándose a sí mismos, optaron por la ironía, por el lenguaje doble, por la invención del Quijote, ¿no? Yo creo que define en alguna forma, alguna medida, una posible diferencia. Lo que ocurre es que en estos tiempos, y vuelvo a lo que comentaba al principio, de globalización total, de medios de comunicación instantánea, ya se va haciendo difícil esas diferenciaciones tan tajantes. Por supuesto, yo me reconozco mucho más en la literatura latinoamericana, me reconozco mucho más en un Rulfo, en un Borges, en un Neruda, en un Lezama Lima. Lezama Lima es uno de los grandes puntos de anclaje de la construcción de una teleología insular. Me reconozco mucho más aquí que en poetas mesetarios, que no tocan mi fibra, no tocan mi sensibilidad.
ni geográficamente, pero tampoco con esa apertura. Es decir, yo escribí hace tiempo un texto sobre Rafael Arozarena como poeta, que por qué Rafael Arozarena era totalmente incomprendido en la España peninsular, ¿no? Cuando está clarísimo que, bueno, hasta Laure Ferlinghetti, con toda la Beat Generation y tal, hablaban y se interesaban por lo que pasó aquí y buscaban. Ferlinghetti en concreto le pedía a la editora de Tusquets, la catalana, cómo podía ponerse en contacto con Pedro García Cabrera. Digo, pero ¿y cómo llegó esa historia? Bueno, historias de estas hay muchísimas que, por un lado, hombre, te hacen ser orgulloso y tal, y por otro, constata la dificultad antes, no tanto como ahora, de la distancia y la lejanía. Y acabo, Domingo Pérez Minic escribió Facción Española Surrealista de Tenerife precisamente para llenar un vacío, porque se hablaba del litoral, se hablaba de Málaga, se hablaba de un cierto surrealismo peninsular que no tenía, vamos, no le llegaba ni a la sombra al que se hacía en las islas. Dicho esto, no sé si he contestado lo que pretendías, pero por ahí van los tiros, y efectivamente sí, el mestizaje me parece que ha fortalecido y ha enriquecido nuestra cultura. Sí, la verdad es que ha sido una respuesta bastante completa por tu parte, y me gustaría destacar cuestiones como lo que comentas, esa relación entre la literatura insular, la vía de la imaginación, de la indagación en el inconsciente también, quizá un poco frente a esa opción por lo aparente, por las apariencias sensibles que simboliza el realismo. Y bueno, también cuestiones como ese intento de Ferlinghetti de ponerse en contacto con Pedro García Cabrera, esa vocación cosmopolita que muchas veces queda de alguna manera obstaculizada por las dificultades que encuentra el creador insular para dar a conocer su literatura, pero que existe y que no deja de manifestarse. Y de hecho, ahora también me gustaría preguntarles por la periferia de la cultura, por nosotros de alguna manera, por ese aislamiento que nos caracteriza, que ya hoy en día es más relativo debido al auge de las nuevas tecnologías, pero que siempre existe de alguna manera. Nos definimos como creadores periféricos. ¿Ustedes consideran que esa condición de periféricos, de periferia, es un factor influyente para la creación poética? Y ese hecho de estar al margen de los creadores, de los grandes centros culturales y de sus dinámicas de funcionamiento, que de alguna manera pues siempre tienden a relegar o mantener en un segundo plano todo lo que ocurre fuera de ellos, define nuestra obra. Me gustaría pasarte el turno de palabra a ti ahora, Arturo, para que opines sobre este tema. Perdón, tengo que pedirte que lo reconstruyes un poco. Es que no sé si lo he captado. Claro, no, simplemente hablar del tema de las periferias de la cultura. ¿Te defines como creador periférico? ¿Crees que esa condición de estar fuera de grandes centros culturales ha influido tu obra, tu estilo? Bueno, venir de un lugar Sí. lejos de grandes centros culturales, porque nada me confina a un cierto lugar. No soy, un sirio en el medio de Alepo, ¿no? Pero, aunque eso no es un lugar pobre en cultura, pero yo he viajado, he podido ir a lugares metropolitanos como Buenos Aires, como Londres y Glasgow y no sé qué. Así que no vivo confinado en el lugar donde yo nací y me crié, pero sí es este lugar, claro que me influye, y como dijo el escritor canario Sabas, la relación con el mar es muy importante. Yo no creo que hay poetas que pueden prescindir de eso. No creo que existen poetas que no han tenido alguna relación con el mar.
y bueno, el silencio de un pueblo y los sucesos de un pueblo como Aruba o otro pueblo como La Guajira de Márquez, Paraguay de Roa Bastos, ¿no? El pantano de donde vino Faulkner, ¿no? Él era de un palacio, pero un palacio dentro de un lugar de pantanos, ¿no? De ciénagas, no era de Los Ángeles, ¿no? Así que eso, claro, influye porque sí, hay otra comunicación, es otra sociedad donde supongo las clases sociales mezclan más, el silencio es más omnipresente, el silencio tiene otro significado en un pueblo que tiene, no sé, en Buenos Aires no hay silencio. Sí, así que todo esto inevitablemente supongo que son elementos que influyen, pero no sé, no creo que he dado una respuesta satisfactoria, solo he dado una lista de ingredientes, pero un lugar periférico. Bueno, sí hay el tema de estar a muchas leguas a una gran distancia de la producción de cultura o la industria cultural, o sea, uno piensa o crea de otro modo si uno no tuvo la opción de ir todos los fines de semana al teatro, entonces uno tuvo que leer más, impone una cierta soledad y no hay, bueno, para los escritores que nacieron y se criaron en ambientes donde hay muchos escritores, donde van con la familia a ver teatro, a ver hablar un escritor, para ellos hay otra amenaza, que hay demasiadas fórmulas ya presentes y hay el peligro que uno va a usar una ruta muy evidente, ¿no? O cliché, y en un lugar donde esto no existe hay otros peligros cuando uno busca desarrollarse, como no sé si esto... Sí, es en todo caso un viaje, la creación, el proceso creativo. Es otro viaje. Sí, si un viaje a través de ese mar, al fin y al cabo. Sí. Yo creo que Sabas Martín, en efecto, puede estar de acuerdo con estas ideas, porque además, hablando un poco en las preguntas anteriores, se nos definía también como un creador periférico, de alguna manera, porque te definías un poco como un creador muy vinculado al mar frente a ese mundo mesetario y vinculado a la tradición de la vanguardia, aunque esto pueda sonar paradójico en un principio, pero ya la vanguardia, en la medida que forma parte de nuestra historia cultural, es una tradición, frente a esa otra tradición realista, mesetaria. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice Arturo, pero también es verdad que desde el punto de vista de la escritura, pienso que la periferia es un lugar mental. Es decir, y también decía no sé quién, no recuerdo ya, que toda gran literatura es una literatura provinciana. Es decir, hay algo más provinciano que el Comala de Rulfo, hay algo más provinciano que Macondo de García Márquez, que a fin de cuentas estamos hablando, o de Santa María de Onetti. Quiero decir que yo es que tiendo, como decía antes, a separar lo que es el acto de la creación y después lo que ocurre después, el proceso de la edición, de la comunicación. Y efectivamente, escribir en la periferia, escribir en sí, no creo que sea ni positivo ni negativo, aunque para mí personalmente creo que es mejor
estar excéntrico, fuera del centro. Sin embargo, después, para lo que es la industria cultural o la presencia en determinados circuitos, la periferia es muy, muy negativa. Pero también estar en el centro tiene sus riesgos, es decir, están las camarillas, las corrientes literarias, las rencillas, los grupos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, quizás uno ya a estas alturas, después de 40 y pico libros, está un poco desengañado de todo este barullo. De toda esta dinámica. Y pues recuerdas aquella frase de Cortázar que decía que yo escribo en soledad, pero no para la soledad. Es decir, él escribe y es su mundo, su universo. Ojo, que eso tampoco quiere decir que el escritor contemporáneo sea como aquel romántico que estaba encerrado en su torre de marfil. Vale, son cosas distintas. Creo que además un escritor tiene que estar al tanto de lo que ocurre en la sociedad. Y la sociedad no solamente inmediata, sino en toda la sociedad del universo, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado. Entonces, es volver a lo mismo, es decir, la soledad cuando escribe y después la necesidad, salvo que seas como Kafka y que escribas para ti mismo y le digas a tu abogado que le prenda fuego a lo que has escrito. Yo creo que no, que en el fondo el auténtico escritor yo pienso que escribe porque necesita escribirlo, pero lo necesita primero para sí mismo. Pero yo pienso también que si a mí me leen 10 lectores estoy contento, pero si me leen 10 millones estoy 10 millones de veces más contento. Entonces, pues habría que intentar compaginar las dos cosas y eso nos llevaría, y con esto acabo, a lo que comentamos antes, que me parece que es un tema muy, muy, muy peliagudo, que es lo de la industria cultural, el papel de las instituciones oficiales, el problema que tiene Canarias, porque es uno que conocemos bastante bien, de traspasar fronteras. ¿Cómo es posible que no hayan libros que de Tenerife no se vean en Gran Canaria? Bueno, pues si no se ven en Gran Canaria, mucho menos se pueden ver en la península, salvo algunas honradas, costosísimas excepciones y experiencias que se hicieron, bueno, taller de ediciones Josefina Betancourt, etcétera, etcétera, ¿no? El espacio Canarias, bueno, que son como gotas en el desierto, funcionaron, hicieron una labor espléndida para difundir y dar a conocer la actividad cultural en general, literaria, pictórica, musical, en la península, pero no hay, es uno de los grandes males de la planificación institucional de nuestra cultura. No hay continuidad. Y a cada cambio de gobierno, pues vamos a descubrir otra vez el Mediterráneo y en vez de prolongar una situación que ya tenía unos antecedentes, pues se abandona esa, se inicia otra. Es decir, es el fenómeno de la industria cultural y el papel de las instituciones que deberían representar, que en el caso de Canarias, salvo algunas excepciones, son siempre cosas aisladas. No hay una continuidad, en mi opinión, ¿eh? Sí, yo destacaría precisamente lo que comentas, que quizás salvo excepciones donde la creación se convierte en un acto abocado a su propia destrucción, como era el caso de Kafka, incluso pienso, por ejemplo, en las artes plásticas, el caso de Miguel Ángel, que le pedía a su criado que destruyera sus dibujos antes de su muerte, pero yo creo que quitando esas grandes, ilustres excepciones, toda creación literaria, artística, musical, es un acto comunicativo y como tal acto comunicativo demanda unos canales de difusión que la pongan al alcance de su público. Y en este sentido, un poco en relación con todas estas ideas de la comunicación, del aislamiento, les quería preguntar, ya para ir cerrando este coloquio, esta mesa redonda, por la relación entre pandemia y literatura, cómo afecta la pandemia a los escritores, si la reclusión y el aislamiento derivados de las medidas sanitarias pueden convertirse en una oportunidad creativa o por el contrario,
si la ruptura de los vínculos sociales y la crisis del sector cultural afectan negativamente a la creación literaria. Me gustaría cederte la palabra, Arturo, para que nos puedas comunicar tu opinión al respecto. Bueno, de un lado creo que en ciertas partes del mundo ha motivado a la lectura. Mi tío me dijo que él está leyendo más novelas que antes. Él había perdido su capacidad de absorber prosa larga y empezó a leer una novela tras otra, así que era imposible entonces no ser un poco optimista. Así que durante la cuarentena pesada que empezó en marzo y los meses que siguieron, creo que los que no tienen una familia o muchos hijos gritando pudieron quizá recuperar la capacidad una capacidad perdida de la lectura o un hábito perdido de la lectura, pero eso es casi lo único positivo. Y del otro lado veo que más que nunca antes hay una especie de una creencia sobrenatural en la autoridad científica. Así que durante Semana Santa en España la iglesia está cerrada, pero el supermercado está abierto porque el supermercado toma, de cierto modo, usurpa el lugar que tuvo antes una iglesia, una biblioteca, y creo que esta visión muy pragmática, por ejemplo, aquí hay una feria de libros y hay muy pocos libros, porque no queremos que los manos tocan a los libros y que pasa una bacteria. Esta visión muy pragmática del mundo y esta interpretación del mundo no favorece a los poetas, no favorece a los escritores, porque se trata más de datos y no de lo que comunica el arte. Sí. Sí, yo, por aportar mi visión, es una visión pesimista. Yo no creo que la pandemia haya contribuido a fomentar los hábitos de lectura. Lo que yo sé, conozco, lo que he visto, lo que ha contribuido, sobre todo en la reclusión, que citaba antes Arturo, ha sido básicamente a comer mucho más, a engordar y además a devorar todas las series de televisivas que habían de Amazon, Netflix, el otro, tal. Es decir, no han salido todavía, pero lamentablemente las cifras de lectores de libros en España es para llorar, es para llorar. Curiosamente, en un país que cuando hace unos años, recuerdo que tenía la cifra, editaba cerca de 70.000 títulos al año. Títulos sin contar títulos, libros universitarios, bueno, cosas oficiales. Es decir, literatura pura y dura hace 3 años o así, rondaba los 70.000. Ahora, con la posibilidad de la autoedición, las tiradas estas que se hacen por OCE, no por la imprenta tradicional, sino por la online. Impresión bajo demanda, por ejemplo. Se editan 100 ejemplares de un libro. Me parece bien, porque para que después les prendan fuegos o que los lleven a lo que llaman allí en la península el papelote, que es coger los libros que no se han vendido, pasarlos por una máquina y convertirlos en resma de papel, pues es preferible que se editen 100 libros que no 10.000, 1.500, que era lo que antes se editaba y no se vendía. Entonces, por coger el hilo otra vez, yo creo
Soy pesimista en ese sentido, pero como soy pesimista en general, por eso vuelvo al principio del principio, creo que estamos en un cambio de paradigma. La cultura ahora se está maleando, haciendo, definiendo de otra manera y con otros instrumentos. El libro, en el sentido tradicional, pues ya vemos que está siendo sustituido por los Kindle, por los e-books, por todo ese tipo de historias. Yo supongo, o quiero creer, que habrá sitio para todos, ¿no? Pero yo cuando veo a la gente joven, más joven que nosotros, evidentemente, que somos jovencísimos, no los veo con libros en la mano, los veo con el móvil, chateando. Bueno, por lo menos eso sirve para que aprendan la escritura y que aprendan a expresarse verbalmente, que también ese es otro tema. Pero vamos, yo tiendo más bien a ser pesimista y que creo que la pandemia no ha incentivado mayor afluencia hacia la lectura tradicional, sino que se han precipitado más hacia, digamos, los medios audiovisuales. En mi opinión, ¿eh? Bueno, y con esta reflexión sobre el cambio de paradigma y sobre estos complicados tiempos en que nos encontramos ahora mismo, me gustaría ya ir finalizando esta mesa redonda, dar las gracias a los dos, tanto a ti, Sabas, como a ti, Arturo, por la participación en esta presentación de la revista Tras de Mar. Y por último, me gustaría preguntar si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera comentar a los invitados. Sí. Para revertir esa situación de alguna manera. ¿Qué opinas tú, Arturo, al respecto? Para lo creativo, creo que es una ventaja, en la mayoría de los casos una ventaja, solo que, bueno, en el pasado prevenía uno de tener más acceso a influencias y entonces había el riesgo de algo que saliera algo más naïf. Ahora con el internet uno está expuesto a todo. Las desventajas son mayormente hoy por hoy dentro de, bueno, lo comercial, diría, no dentro de lo creativo. Sí, básicamente lo mismo, ¿no? Yo pienso, yo prefiero, hablo desde mi propia experiencia, ser escritor insular a ser escritor mesetario. Tengo una perspectiva o una visión o una mirada del mundo, creo que distinta a las de otras personas. No digo que ni mejor ni peor, sino distinta, ¿no? Y el hecho de la insularidad, en mi caso concreto, creo que cada escritor que se las apañe como pueda, como Dios o el diablo le dé a entender, ¿no? O sea, mis recetas a duras penas me sirven a mí y estoy yo como para decir qué es lo que tienen que hacer los demás. Aparte de lo que decía García Márquez, que la obligación del escritor es lo que decía antes, escribir bien, y si no se puede escribir bien es escribir honestamente, ¿no? Pero yo sí creo, en mi caso, que la insularidad me ha sido positiva porque me ha permitido tener lo que yo ansío o busco en un escritor, que es voz y mundo propio. Yo sería el escritor, la persona más feliz del mundo cuando en mí se cumpliera lo que yo busco en un escritor. Yo cojo un libro de Lezama Lima, sin saber qué es de Lezama Lima, lo abro y digo, esto solo lo ha podido escribir Lezama Lima. Yo cojo un libro de Faulkner mientras agonizo, sin saber que lo escribió Faulkner, esto solo puede haberlo escrito Faulkner. A mí me gustaría que cuando alguien abra un libro mío, digo, esto solo lo ha podido escribir Sabas Martín. Me sentiría realizado. Y para llegar a esa meta o a ese objetivo, en mi caso concreto, insisto, yo creo que la insularidad sí me ha sido positiva.
Ahora, pues yo no sé si a Rulfo le ha venido bien, o si a Onetti, o a, no lo sé, a Derek Walcott seguro que sí, pero hay otros que cada uno hace su trayecto solo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya si no hay más preguntas podemos ir procediendo a clausurar, a cerrar el acto. Agradecemos pues a los invitados por su colaboración, Arturo de Simone de la isla de Aruba, Sabas Martín desde Tenerife, y a todos los presentes aquí en este acto de presentación de la revista Tras de Mar, la revista digital de literaturas insulares, que forma parte del repositorio de proyectos culturales del Gobierno de Canarias. Y por último, me gustaría animarles a ver la revista en trasdemar.com, su página web, y también en nuestras redes sociales como Revista de Literaturas Insulares Tras de Mar, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias a todos por su presencia.